Buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar pues este acto que hemos organizado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Porque los datos lo que dicen es que siguen confirmando la importancia de desarrollar acciones porque las mujeres siguen siendo una minoría en el campo científico. Ya veremos que también hay bastantes diferencias. Según la OMS, el 28% de los investigadores e investigadoras científicos en todo el mundo son mujeres. El 28%. Aunque se ha logrado equiparar en algunos estudios, incluso en algunos son mayoritarias, los porcentajes de mujeres en estos estudios, por ejemplo, en química, en medicina, en biología o en enfermería. Pero en otros muchos estudios siguen siendo una minoría. A nivel nacional, en el curso 2019-2020, las personas matriculadas en grado, máster, doctorado, fueron un 59% mujeres, pero se apreciaron unas grandes diferencias. Por ejemplo, en nuestro área, en ciencias de la salud, las mujeres fueron un 70% y, sin embargo, en ingeniería y arquitectura, un 24%. A nivel del instituto, pues bueno, ya sabéis que hemos trabajado el área de igualdad de oportunidades. Fuimos reconocidos con el logo HR en 2017, que aquí pues trabajamos sobre los 40 principios que promueve la Unión Europea. En la evaluación que realizamos en este momento, realmente el criterio y el principio de igualdad salió bastante bien valorado, lo cual no quiere decir que seguramente tenemos áreas en las que podemos trabajar y podemos mejorar. Además, Biocruces Vizcaya firmó el compromiso con la igualdad de oportunidades en 2019 y esto quiere decir que dentro del plan estratégico del instituto se han incorporado acciones que tienen que ver con la igualdad. Actualmente está en desarrollo el plan de igualdad del instituto, entonces tendremos oportunidad de compartir qué más acciones podemos desarrollar. Y como datos cuantitativos que ya hemos ido comunicando en estos días, pues viene el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia o bien el Día de la Mujer, pues por recordar los datos que tenemos y algunos ya efectivamente pues parecen apuntar que hay algunas áreas en las que podemos trabajar. Las mujeres en Osakidetza representan el 70%, en Biocruces Vizcaya el 57%. Los altos cargos en Osakidetza de mujeres suponen un 60,9%. Y aquí, pues la verdad es que comparando con otros sectores estamos muy bien. Y a nivel del instituto, por ejemplo, en los órganos de gobierno, que tenemos dos, que son la Asamblea y la Comisión Ejecutiva, en la Asamblea el 60% son mujeres. Y al final estamos hablando de la consejera, la directora general de Osakidetza, etc. Y en la Comisión Ejecutiva el 75%. A nivel de los órganos asesores, aquí ya cambia un poquito. El Comité Científico Externo, las mujeres representan el 33%. Que bueno, que comparado con otros institutos no está mal, pero bueno, pues aquí igual también se puede hacer algo. Y en la Comisión de Investigación un 26%. Probablemente esto tiene mucho que ver con el nivel el porcentaje que hay de mujeres en coordinadores de área y en coordinadores de grupo, porque en coordinadores de área las mujeres son el 14,3%. Entonces aquí pues ya hay una acción, hay algunas acciones que se están planteando para conseguir un mejor balance de género. Y en coordinadores de grupo son el 32%. Entonces, bueno, pues estos son los datos del instituto, que es verdad que es un campo en el que comparativamente pues con otros sectores
pues estamos muy bien, pero eso no quiere decir que no tengamos otras áreas de desarrollo. Y en esta ocasión, pues estoy muy bien acompañada y a continuación os voy a presentar a las mujeres que están contribuyendo al desarrollo científico en nuestro instituto. Algunos ejemplos son personas y son mujeres, algunas las conocéis más, otras menos, porque igual llevan más tiempo o menos con nosotros. Y luego en trayectoria, pues algunas tienen una trayectoria pues más prolongada y otras personas que están más en el principio de su desarrollo profesional. Así que voy a empezar por Sonia Gaztambide, que bueno, pues a partir de ahora, si quieres, Sonia, te puedes acercar. Y mientras se va acercando, lo que quiero que conozcáis es que se están recogiendo, hay un chat en el que está Irache, que está recogiendo pues preguntas que se pueden hacer a las investigadoras o en general, y que podemos compartir al final de las presentaciones. Y sin más, le doy la palabra ya a Sonia. Muy bien, soy Sonia Gaztambide y estoy en este momento como jefe de servicio de endocrinología y nutrición en este hospital, y mi rama de la ciencia es la medicina, y investigamos todos en medicina. El médico es, por su forma de trabajo, necesariamente una persona que investiga. Generalmente la investigación, cuando se habla de esta palabra, se piensa en grandes laboratorios más o menos sofisticados, porque se piensa que la investigación solo se hace en los laboratorios, pero esto es un error craso. Se puede hacer investigación a pie de cama o, digamos, a pie de mesa en las consultas, especialmente en la rama de la medicina. Pensar que el médico tiene que llegar a un diagnóstico, y para llegar a un diagnóstico tiene que investigar con todos los elementos, desde los datos clínicos, los datos del examen física, el laboratorio actual y pruebas un poco más sofisticadas. Con lo cual, cualquier médico profesional realmente investiga en el día a día, con cada paciente. Luego hay otro tipo de investigación que generalmente la rama de la medicina ya es cuando realizas la tesis doctoral y te planteas ya no una respuesta frente a un paciente concreto, sino frente a un grupo de pacientes. Yo hice la tesis hace ya unos cuantos años sobre el hipotiroidismo primario. Ver un poco datos básicos y evolutivos en una época que tampoco es tan lejana, si no recuerdo mal fue en el año 86, en la cual teníamos algún ordenador de forma aislada. Los matemáticos no sabían casi cómo manejar los datos estadísticos. Yo contacté con un catedrático de matemáticas de la UPV y no sabía qué hacer con la sábana de datos que tenía. Y al final acabé haciendo la estadística manual, repitiéndolo varias veces para asegurarme que estaba bien. Yo escribí la tesis en una máquina eléctrica en la Asociación Vizcaína de Diabetes, porque tenían una máquina de margarita que no cuadraba el margen a la derecha. Sí, y como soy un poco maniática, tenía que irme para atrás y adaptar los espacios. Realmente en estos años que yo creo que realmente ha evolucionado. Entonces empiezas a valorar realmente lo que es la investigación ahí. Tienes que tener la estructura para obtener los resultados fiables y luego publicar algunos de los datos que están sometidos al juicio de otras personas con más experiencia. Y luego posteriormente, sin darte cuenta, casi vas evolucionando. Es muy importante estar en un grupo, es decir, no trabajar aislado. Eso yo creo que nunca es positivo, porque no te puedes hacer crítica a ti mismo, sino que es mejor en un grupo.
Y sinceramente hemos ido evolucionando en este grupo dentro, que forma parte del Bioinstituto, y hemos ido evolucionando con los años. Yo he tenido suerte, creo yo, en este tipo de cosas, porque no me he visto nunca en una situación de estar minusvalorada con respecto al género masculino. No lo sé, quizás otras personas sí lo han sido. De hecho, a través de la investigación, que fundamentalmente es clínica, pero apoyada también en la investigación básica, en este equipo multidisciplinar hemos visto cómo hemos ido progresando y pertenezco, al igual que el resto del grupo, al grupo de investigación de enfermedades metabólicas y diabetes, o sea, el CIBERDEM, también al grupo del CIBER de enfermedades raras. Estamos en la red europea de endocrinología con algunos aspectos de enfermedades raras y bueno, se ha hecho poco a poco sin darnos cuenta. Yo creo que es importante para una persona que tiene interés salir fuera de su hábitat para poder valorar un poco lo que tienes e intentar ver otras perspectivas, que si te quedas siempre en tu sitio no suele ser muy positivo. Entonces tuve la oportunidad de estar en Cardiff, en Gales, hace unos cuantos años, y allí hice mis primeros pinitos con investigación en el laboratorio, haciendo cultivos celulares, que no es nada fácil. Y posteriormente di el salto a Estados Unidos, estuve en Boston un año trabajando exclusivamente en el laboratorio, porque es verdad que la investigación en general, sobre todo la básica, ha evolucionado tanto que si no te metes un poco en ese mundillo, no eres ni capaz de leer un artículo. Entonces, para mí fue una gran apertura de mente estar un año trabajando exclusivamente en el laboratorio, que al principio no sabía ni lo que hacía, pero eso te estimula para seguir adelante. Y luego ya un poco más tarde, ya no hace tanto tiempo, aterricé en Houston, también en el Anderson. Ahí lo que hice fue simplemente observar cómo actuaban frente a la clínica. Tienen cosas un poco mejores, sobre todo la facilitación que tienen de todas las cosas, pero no trabajan muy diferente de lo que trabajamos aquí. Y en definitiva, eso es un poco una trayectoria en la cual yo estimulo a los médicos, lo digo por la rama de mi ciencia, que es la medicina, a que no se minusvaloren, porque a veces está de alguna manera minusvalorada la investigación clínica frente a la investigación básica. Es decir, el médico siempre piensa, él no va a conseguir un premio Nobel, los que lo van a conseguir son los que hacen investigación más básica, pero que es también muy importante, sobre todo ahora que se habla de la investigación translacional. El médico básico, junto con clínicos, tienen que llegar a una investigación del laboratorio al paciente directamente, porque si no, no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias. Hemos visto la trayectoria de una investigadora clínica que además es jefe de servicio, que está en un grupo potente, que ha insistido en que la asistencia clínica y la clínica no puede desligarse y está íntimamente relacionada con la investigación, y también ha hablado de apertura de mente. Ahora vamos a cambiar, vamos a una investigadora que es más básica, cambiamos de la endocrinología y vamos hacia la neurología, y es el turno de Iraide Alonso, que... ¿Cómo se llama? El apellido, Ayoza, sí. Ayoza.
Pues ya cuando quieras. Hola, primero de todo, gracias por invitarme a participar en este día y presentar mi historia como un ejemplo de mujer científica. Tengo una pequeña presentación que os voy a poner para ir sobre ella para que veáis un poco mi trayectoria. Es así. Para pasarle con este. Va a pasar con este. Vale, pues nada, os voy a contar un poco mi trayectoria. Pues yo en un día como hoy me pregunto, ¿no? La gente te pregunta, las niñas, ¿por qué eres científica? Y te preguntas tú a ti misma, ¿cómo he llegado a donde estoy? Porque yo creo que hay muchas formas de llegar a ser científica. Hay gente que tiene la vocación desde muy pequeña, hay gente que crea la vocación a lo largo de los años. Yo los primeros recuerdos que tengo era que de pequeña yo siempre decía que quería ser médico de mayor. A mí me gustaba la medicina. Cuando llegué a la etapa preuniversitaria, cuando estás en el instituto estudiando, a mí eso de ser médico, no, yo no me veía como médico, pero me seguía gustando la medicina. Entonces decía, bueno, es un área que quiero seguir, pero no estudiar directamente medicina. Entonces la opción que vi era estudiar biología y ver un poco por ahí si me encajaba. Entonces, pues sí, es verdad que es una rama que me gustaba y veía que la ciencia era lo mío. Y bueno, acabé licenciándome aquí en la UPV. Empecé biología, pero me licencié en bioquímica. Luego, cuando acabas la universidad, pues bueno, tienes muchas salidas, tienes varias salidas, digamos. Entonces, en mi caso, pues me podía dedicar al área sanitaria, podías ir a la industria o seguir la investigación. Yo no lo tenía muy claro y quería, antes de dar el salto, nada más acabar, quería un poco pues testar las diferentes posibilidades y ver qué era lo que de verdad a mí me llamaba más la atención. Lo que sí que tenía muy claro desde el principio era que necesitaba aprender inglés y quería aprender inglés y quería hacer eso mediante una experiencia en el extranjero que creía que iba a ser enriquecedora y confirmo que yo recomendaría a todo el mundo que ir al extranjero pues siempre te va a enriquecer no solo profesionalmente pero personalmente. Entonces, bueno, cuando acabé de estudiar decidí irme al Reino Unido, donde estuve aprendiendo inglés y luego pues empecé a hacer prácticas en un hospital en Irlanda del Norte, en el laboratorio de bioquímica clínica como Clinical Research Associate. Allí estuve un poco más de un año y se me presentó la posibilidad de optar a una beca de doctorado y pensé que eso era lo mío, porque la práctica clínica, pues como sí que me gustaba, pero me parecía que ir al doctorado pues era como un challenge. Entonces, bueno, ahí ya vi que mi camino se iba dirigiendo, ¿no? Estaba ya más dirigido y cada vez lo tenía más claro. Entonces, bueno, realicé mi doctorado en Irlanda del Norte, en la Queen's University de Belfast, en la escuela de farmacia, y mi doctorado, que lo acabé en el 2003, iba sobre el análisis del plegamiento y la secreción de una citoquina proinflamatoria que se llama interleuquina 12 en un sistema recombinante C. Sí que tengo que decir que durante los años predoctoral, mientras estaba haciendo la tesis, la gente que había en los laboratorios de alrededor mío, había muchas chicas como yo. O sea que no veía diferencia entre hombres y mujeres. Es más, como ha comentado antes Mariluz, en este ámbito de Biomed incluso hay más mujeres que hombres. Que la para atrás, perdón. Aquí os pongo un poco un resumen de cuál ha sido mi experiencia postdoctoral. Cuando acabé el doctorado se me presentó la oportunidad de quedarme como postdoc, como investigador postdoc en la Universidad de Belfast. Entonces allí participé en diferentes proyectos de investigación. Luego tuve un año una beca
postdoctoral de las que da el gobierno vasco, que estuve aquí en el CSIC Biogune, y luego me volví otra vez a Irlanda del Norte. Ya al final acabé volviendo a Euskadi, digamos, a finales del 2007, y en el 2008 empecé a trabajar en la Universidad del País Vasco en el Departamento de Neurociencias. Luego he estado combinando durante unos años la investigación con gestión. Dentro del mismo laboratorio llevaba la parte de gestión de un proyecto europeo, una red ITN, y pues bueno, me dedicaba a eso, a gestionar esta red en la que participaban 11 grupos de recordar 5 países diferentes de Europa. Y bueno, fue la verdad que una experiencia enriquecedora también, porque ves un poco, aprendes en la parte de gestión, que a veces el investigador también le tiene que hacer, pero aquí era como más intensa. Y pues bueno, tiene también toda la parte de networking, que es bastante interesante. Luego ya en el 2012 conseguí una Ikerbas Research Fellow, donde desarrollé ya un proyecto de investigación que lo desarrollaba yo y he estado estudiando y estoy todavía estudiando. El análisis, digamos que me enfoco en identificar biomarcadores de la inestabilidad de la placa aterosclerótica. Esto llevo trabajando, pues como os digo, desde el 2012 y ahora mismo soy investigadora senior con acreditación I3 en un grupo de aquí de Biocruces que se llama Inflammation and Biomarkers, y aquí en este grupo de investigación pues participo en varias líneas. La primera sería la que dirijo yo, más enfocada en la aterosclerosis de la arteria carótida. Luego participo en otros proyectos de laboratorio, como el estudio de transcriptoma completo de células dendríticas de pacientes de esclerosis múltiple, y ya en más, digamos, enfocado más ahora mismo en un estudio de COVID que hemos empezado a desarrollar este año, de análisis de variantes que estén asociadas con la severidad en COVID. Volviendo a lo que comentaba antes de lo que he visto en mi etapa predoctoral entre el ratio entre hombres y mujeres, sí que me he dado cuenta a lo largo de los años que mientras vas creciendo como investigadora ves que, como también ha comentado Mariluz, que sí que sigue habiendo muchas mujeres en este campo, pero las que llegan a PI, a investigador principal, el ratio ya ahí baja. Hay menos mujeres que llegan a investigadoras principales que hombres. O sea, ves que la mayoría de los grupos están liderados por hombres. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que sí que sería mejorable a largo plazo. Me imagino que en el futuro esto pues poco a poco irá cambiando. Pero bueno, simplemente mencionar que... Vale, y esto es un poco pues mi trayectoria. Bueno, pues ya vemos que dentro de este mundo pues efectivamente hay distintas visiones y bueno, pues como desde una ilusión de niña, pues al final ha conseguido centrarse y buscar el camino y el desarrollo a nivel científico. Y también aquí pues comparte el interés, ¿no? de tener otros conocimientos pues fuera no solo ya de los centros que conocemos, sino que en otros países. Vamos a volver a cambiar un poco. Hemos visto investigadora clínica, investigadora básica, pero una parte también muy importante de la investigación pues son técnicos muy especialistas que hay en las plataformas de institutos de investigación como el nuestro, que apoyan y colaboran con los investigadores para el desarrollo de los proyectos. Entonces, ahora le presento a Ana Belén de la Hoz, que cuando quieras te acercas, que está en la plataforma de genética y genómica de... Hola, pues buenos días, bueno, ya buenas tardes a todos. Y lo primero, pues gracias por contar conmigo para esta serie de charlitas, para contar pues nuestra experiencia y en el mundo de la ciencia.
Yo, bueno, para la primera parte no he traído presentación para contar un poco cuál ha sido mi trayectoria. Ahora Iraide igual dice que soy un poco copiona, porque es que la verdad es que yo también de pequeña sabía que quería hacer algo relacionado con la medicina, pero es verdad que cuando ya llegas a los 17 y 18 años y te planteas estudiar medicina, dices, no sé, es que igual no me veo yo con los pacientes, pero encuentras el camino de la biología. Entonces, la biología, yo siempre he tenido muy claro, la biología sabemos que es muy amplio, puedes estudiar desde plantas hasta... Yo muchas veces cuando, ahora ya no, pero cuando vas con los amigos por el monte y te dicen, ¿qué planta es esta? Pues, que no tengo ni idea, yo he estudiado genética, ¿sabes? Entonces, bueno, yo tenía muy claro que cuando empezaba la biología era para hacer algo relacionado con el mundo biosanitario. Entonces empecé en la UPV, que me he enterado que hemos coincidido Iraide y yo algunos años, y hice hasta tercero. Y en tercero las opciones que me planteaba aquí la UPV, bueno, pues no es que me llenasen demasiado, yo tenía claro que era la genética. A mí era la genética lo que me emocionaba y lo que me gustaba. Entonces me fui a la Universidad Complutense y allí hice la especialidad de genética. Me llevó un año más porque tuve que hacer desde la carrera en 5 años en 6 años. Y ya una vez haciendo la especialidad ya tenía muy claro que yo lo que quería era hacer la tesis doctoral en genética. Entonces empecé como alumna interna en el departamento de genética con José Ramón Lacadena y ahí estuve pues trabajando, salías de clase y en vez de irte a la cafetería con tus compañeros, pues te ibas al laboratorio y pingabas allí un rato. Y cuando terminé la carrera, pues es verdad que hubo como un cambio. Hubo un cambio en mi vida y mi tesis doctoral no fue en genética. Hice la tesis doctoral en la Universidad Autónoma, en el Departamento de Biología Molecular, y el trabajo experimental lo hice en el Centro Nacional de Biotecnología. En microbiología, en biotecnología microbiana. Muchos de mis antiguos compañeros los vemos ahora en la tele con el desarrollo de las vacunas del CSIC. Fueron unos años muy productivos, o sea, yo estoy muy contenta con mi tesis. Mi jefe siempre me decía, mi director de tesis, has hecho muy bien en hacer la tesis en microbiología, porque en poco tiempo, o en el poco tiempo que te brinda una tesis doctoral, 4 o 5 años, yo fueron 4 años y medio, obtienes muchos resultados. Son unos organismos muy agradecidos, más que las líneas celulares o que los ratones o que las drosófilas. Entonces, la verdad es que tuvimos muchos resultados. Y yo en esa época lo que sí veía es que, aunque sin exagerar, el 70% de mis compañeros eran mujeres, los group leaders eran todos hombres. O sea, yo me pongo a pensar ahora en el Centro Nacional de Biotecnología del 90 y muchos, 2000 poco, y recuerdo a 2 group leaders, solo 2 mujeres, el resto eran todo hombres. Y en nuestro laboratorio, bueno, pues fueron pasando mucha gente, evidentemente, pero éramos más o menos una media de 12, 14 personas, y de esas 12, 14 personas siempre éramos chicas 12 o así, o sea, y tenías que oír cosas como de otros laboratorios, como, ¿pero tu jefe qué hace? ¿Entrevistas o hacer castings? Entonces tenías que hacer un poco, ¿sabes? Tenías que esforzarte por demostrar que tú estabas allí, no porque eras mujer y tu jefe te había contratado o bueno, te había admitido en su grupo por eso, sino pues porque eras bueno haciendo lo que hacías. Yo tenía una beca del gobierno vasco y la verdad es que tuve muy buenos resultados durante mi tesis doctoral. Luego, al contrario, pues que Iraide, yo decidí no irme al extranjero. No sé si fue buena o mala decisión, pero fue mi decisión. Y me dieron una beca postdoctoral para hacer el postdoc en la Facultad de Medicina de la UPV. Estuve en un grupo que se dedicaba a estudiar marcadores de pronóstico en las metástasis hepáticas del cáncer de colon. O sea, ella sí que me acerqué al mundo sanitario, di un cambio radical otra vez y fue cuando empecé a meterme pues un poco en la investigación biosanitaria. Una vez terminado el periodo postdoctoral, los 2 años de beca, mi jefe de la UPV montó una empresa de biotecnología en el Parque Tecnológico. Y ahí también coincidí con Iraide, aunque no nos acordamos porque ella dice que trabajó en el Ciclo Gune y yo en la planta de arriba en Dominion Pharmacine. Ahí estuvimos unos años y con la crisis económica que hubo 2010, 2012, pues bueno, la empresa tuvo que cerrar. Y pasé otro pequeño periodo en otra empresa de biotecnología dedicada a
las nanopartículas, aplicar la tecnología de nanopartículas en el tratamiento, pero no terminaba de engancharme el tema, no terminaba, y entonces, bueno, decidí aplicar pues por las becas o los contratos del Instituto de Salud de Carlos III, de técnicos, de especialistas de laboratorio, para biocruces. En realidad no existía, yo creo, biocruces como tal, no se había constituido, estamos hablando del 2013. Y cuando llegué aquí, pues la plataforma de genética genómica en realidad pues no existía como tal. Estaba Gustavo, que llevaba ya muchos años y se dedicaba a hacer pues la secuenciación Sanger o el análisis de fragmentos. Algunos de los servicios del hospital sí que utilizaban estas herramientas. El hospital no tiene secuenciadores y entonces pues genética, el servicio de genética del hospital y alguno más, hematología, pues sí llevaba muestras para que Gustavo las secuenciase. Entonces, cuando yo me incorporé, la idea era que la plataforma creciese, o sea, que ir introduciendo nuevas tecnologías. Era un poco lo que yo había estado haciendo en la empresa privada. O sea, en la empresa privada yo monté el departamento de citogenética molecular, cuando se empezaban a hacer arrays de CGH, arrays de expresión. Era un poco ir incorporando las nuevas tecnologías, y como sabemos en estos últimos años, los últimos 15 años ha sido una revolución total el mundo tecnológico. O sea, yo antes estábamos hablando, cuando hacía la tesis había secuenciadores, pero mi jefe decía que todos teníamos que aprender a hacer secuenciación a mano, entonces hacíamos secuenciación a mano, o sea, era horroroso. Y ahora, o sea, si a mí en aquel entonces me dices que ahora iba a poder secuenciar el genoma completo de 3 pacientes en un día, como hacemos cuando, bueno, genomas, es somas, no me lo hubiese creído. O sea, cuando te llevaba un día a secuenciar 200 pares de base, o sea, a mano, era horrible. Entonces, bueno, ahora quería mostraros, ya quería centrarme un poco en nuestro trabajo en la plataforma, y quería mostraros un poco, sí que me había preparado para esta parte un par de diapositivas que no tardó nada. A ver si me ayudan. Esta. Bueno, pues aquí os pongo un poco en qué consiste nuestro trabajo en la plataforma. Ya sabéis, la plataforma de genética, de los que nos estáis escuchando, la mayoría nos conoceréis. Estamos Gustavo y yo, y estamos un poco, hay como 3 patas en la plataforma. Una es un poco el soporte técnico y asesoramiento científico que damos a otros grupos de investigación. La mayoría de los grupos de investigación son de nuestro instituto, de Biocruces Vizcaya, pero es verdad que también tenemos colaboraciones o servicios de la universidad, de otros hospitales, de otros institutos de investigación, incluso de Allende los mares, o sea, de Sudamérica, de europeos, muchos sitios. Entonces, bueno, yo creo que muchos ya conocéis, pero pues nuestra tecnología básica para la que damos soporte técnico pues va desde la secuenciación Sanger, análisis de fragmentos, cuantificación. Estamos muy especializados en las librerías de secuenciación masiva, SOMAS, RNA-seq, genotipado, hacemos PCR digital, RT-PCR. Luego, otras de las patas de la plataforma sería el diagnóstico. O sea, ya a través de la investigación que se ha hecho en colaboración con los grupos clínicos, sin ellos no tendríamos qué hacer, pues se ha ido desarrollando herramientas de diagnóstico que en los proyectos de investigación se han validado como herramientas eficaces y eficientes, y muchas ya se están aplicando al diagnóstico. Véase paneles de secuenciación masiva para diagnóstico de anemias hemolíticas congénitas, para muchas enfermedades endocrinas, renales, oncológicas. Tenemos también hacemos diagnóstico de enfermedades infecciosas, incluidas la COVID-19, resistencias a antibióticos. Y esa sería la parte de diagnóstico, que ya es pura práctica asistencial.
Luego tenemos la tercera pata, que siempre está ahí, y es la investigación. Investigación siempre es translacional, no podía ser de otra manera, ¿no? Y está enfocada pues, a seguir desarrollando nuevas herramientas de diagnóstico molecular cuyo objetivo final es hacer una medicina personalizada y de precisión que ahora está tan de moda y se ha visto que es hacia donde tiene que ir la investigación biosanitaria, ¿no? Estaríamos enmarcados dentro de un marco estratégico para la innovación biosanitaria y es una herramienta clave en el desarrollo social y económico de la comunidad, de la sociedad en general. Luego por aquí os presento, pues para que os hagáis una idea de la tecnología con la que contamos en la plataforma. Esta tecnología sigue creciendo. Tenemos los secuenciadores Ángel, las PCRs digitales, PCRs RT-PCR, escáneres para microarrays, tanto para estudiar variaciones en el número de copias como expresión génica. Aparte de los equipamientos básicos. Y os digo que no para de crecer, pues porque, por ejemplo, ahora acabamos de adquirir un equipo nuevo que nos va a ser muy útil a la hora de genotipar, que era donde estábamos un poco, genotipar SNPs, es donde estábamos un poco, placas. Estábamos un poco flojos, ¿no? Entonces es un equipo muy versátil porque nos va a permitir estudiar, la tecnología es tecnología Taqman y nos permite estudiar desde 96 muestras, placas de 96, hasta poder hacer en un mismo día, en un mismo experimento, 12.000 reacciones. Y por último, pues quería hablaros un poco, quería hablaros un poco de la parte de diagnóstico un poquito más en detalle. El diagnóstico, aparte de todos esos paneles que hemos desarrollado para diagnóstico de algunas enfermedades genéticas, ahora estamos muy centrados y es algo de lo que la verdad estamos orgullosos porque ha sido mucho trabajo. Hacemos el diagnóstico genético preimplantacional para Euskadi, en colaboración con el Hospital Universitario de Donostia. Ellos hacen la parte de embriología y nosotros hacemos la parte genética. Estudiamos alteraciones numéricas en el cariotipo de los embriones y también enfermedades monogénicas. Esto nos ha llevado mucho tiempo a arrancar con ello, porque ya te digo, aunque tenemos mucha experiencia en genética y en enfermedades genéticas, el problema estaba en la muestra. A nosotros nos llega una célula del embrión o un par de células del embrión y ese era nuestro hándicap, o sea, ese era el miedo que nosotros teníamos, la muestra. Y además una muestra tan valiosa, o sea, no es saco sangre otra vez, porque es un embrión que no le podemos quitar más células, o sea, no podemos fallar en el diagnóstico. Entonces, el 2019 nos lo pasamos formándonos, visitando centros, nos acreditamos por el Departamento de Sanidad como centro de diagnóstico. Fue un poco el año de preparación. En el 2020 arrancamos, pero de marzo a agosto ha estado parado, por lo que ya os lo podéis imaginar, ¿no? Pero aún así teníamos en estudio 11 casos. Y este año, el 2021, lo que llevamos un mes y poquito, ya hay 7 casos, o sea que el ritmo va a ser mucho mayor. ¿Vale? Y luego, pues desde el año pasado, nos hemos metido también en el tema del SARS-CoV-2 y ahora hemos visto que ya estaréis al tanto por las noticias, la necesidad que hay de la secuenciación del coronavirus. Por un lado, es importante para la monitorización de la evolución de las nuevas variantes del virus que van apareciendo en nuestra comunidad, y esto se está haciendo en una red de colaboración con otros institutos, otros hospitales del territorio nacional, y entonces los datos se ponen en común. También se estaba utilizando para establecer la progresión de los contagios de los brotes, porque se ha demostrado epidemiológicamente lo importante que es secuenciar el virus para saber en realidad cómo ha surgido ese brote. A veces se cree que es un único paciente 0 o un paciente 1 el que ha introducido el virus en ese brote, y a veces se ve que no, que ha habido varias entradas del virus, como fue por ejemplo el hospital de Gorlitz, que hicimos la secuenciación del virus y de esa manera se pudo comprobar incluso por plantas que las cepas eran diferentes en los contagiados.
Y bueno, y ahora con el tema de las nuevas variantes y el pánico que ha desencadenado, pues se está secuenciando una barbaridad. O sea, llevamos secuenciadas unas 200 muestras, pero es que desde diciembre han sido 150 y creemos que el Departamento de Sanidad ha establecido que se hagan unas 50 a la semana para llevar un control y una monitorización de cómo evoluciona la pandemia en Euskadi. Y luego ya, para terminar, un poco los proyectos más notorios, no quiere decir que sean los más importantes, pero sí igual en los que nos vemos un poco más involucrados, tanto Gustavo como yo, en la plataforma de genética y que estarán ahora más en activo, ¿no? Entonces, bueno, seguimos participando y asesorando en el desarrollo de proyectos, sobre todo del desarrollo de paneles de diagnóstico, en un montón de enfermedades genéticas, endocrinología, en discapacidad, en oncología, en neurología. ¿Por qué tanta secuenciación masiva? Pues porque es mucho más rápido, ¿no? Antes se hacía el diagnóstico gen a gen, había pacientes que podían estar, no sé, en el caso, por ejemplo, de la discapacidad, hemos diagnosticado mediante paneles pacientes que ya estaban en la edad adulta, o sea, pacientes que se iba estudiando un gen, otro gen, no se veía nada, otro, y que al hacerles un exoma completo se ha podido ver cuál es la causa genética de la enfermedad. Muchos de estos paneles que hemos ido desarrollando, como he dicho anteriormente, ya se están aplicando en el diagnóstico clínico. Y bueno, y ahora estamos activamente colaborando en la puesta a punto también de un kit de paneles de secuenciación masiva en colaboración con Thermo Fisher para el estudio de microbiota y de genes asociados a la inflamación. Otro tema que está muy de moda y hace unos años no nos podíamos imaginar cómo de importante es la configuración microbiana que nos acompaña, ¿no? Pero se ha visto que es muy importante en la salud. También estamos con Thermo Fisher poniendo a punto un kit de resistencia a antirretrovirales en pacientes de HIV. El que nos contacte la casa Thermo Fisher para que validemos sus paneles o colaboremos en la puesta a punto, pues también es algo, ¿no?, que nos gusta porque nos sirve como de reconocimiento. Quiere decir que lo estamos haciendo bien, tenemos experiencia. Y bueno, también tenemos ahora proyectos de microbiota, estudio de microbiota intestinal en pacientes obesos. Genotipamos pacientes de COVID, llevamos más de 1000 pacientes de COVID genotipados, una serie de SNPs en genes asociados a la diabetes y a la entrada del virus en los pacientes, como es el AC2. Y trabajamos también en colaboración con una empresa de Guipúzcoa, Somaprops, en el desarrollo de un kit rápido de detección del SARS-CoV-2 en saliva a través de la detección de un antígeno que es una nucleasa, que aparece previa a la replicación del virus, con lo cual tiene la ventaja de poder detectar el virus antes que la PCR. Porque antes de que el virus replique y haya una carga viral suficiente como para que la RT-PCR lo detecte, este kit lo podría detectar. Y además es una tira, como un predictor, con lo cual es muy fácil de usar. Y bueno, yo he terminado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hemos visto otra trayectoria. Como vemos y vamos confirmando, bueno, nos sirve para conocernos más, que también es uno de los objetivos que tenemos en este tipo de seminarios o de acciones en el instituto. Y llama la atención porque desde una misma visión, ¿no?, de pequeña que quiere ser, pues vemos que también hay un recorrido muy diverso, ¿no? O sea, que nos lleva pues por distintos centros, pasando por la industria, por las empresas, como luego vamos identificando distintas áreas de enfoque hasta que al final, ¿no?, nos centramos en el campo. Entonces, bueno, y ya por fin, pues volvemos otra vez a un poco mix clínico-científico. Es la persona que tiene la trayectoria, bueno, pues igual con menos años de los que vemos, pero bueno, también pues nos va a contar su
su experiencia y su visión. Es Patricia Soblechero. Hola, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado a estas jornadas del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, pues yo os voy a hablar un poquito con mis compañeras de la trayectoria que, como ha dicho Mariluz, es más corta, pero también es muy variada entre la clínica y la investigación. Y como ya han dicho algunas de las otras ponentes, no siempre cuando empiezas en investigación pues empiezas por vocación desde pequeña, sino que te va interesando en el instituto, empiezas a ver que te gusta pues las asignaturas más científicas, la biología o la química, y entonces vas decidiendo un poquito tu camino. Entonces yo cuando acabé el instituto, como me gustaban sobre todo esas asignaturas, pues decidí estudiar farmacia y estudié en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Y cuando terminé la carrera, aunque la carrera me gustó mucho, yo sabía que tenía muchas salidas, pues me pregunté, como la mayoría de la gente, ¿y ahora qué hago? ¿A qué me dedico después? ¿Sigo estudiando? ¿Hago un máster, el doctorado o trabajo en una oficina de farmacia y puedo, en ese caso me habría planteado otros tipos de máster o qué hago? Entonces yo sabía que dos posibles salidas eran la de la oficina de farmacia y la industria farmacéutica, que eran las más conocidas, pero después me empecé a informar y vi que otras salidas eran, por ejemplo, trabajar en la administración, como la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, hacer el FIR, que es la formación sanitaria especializada para trabajar en el hospital, o dedicarte pues a la carrera investigadora. A mí de todas estas, las que más me atraían eran estas tres últimas, que eran precisamente las que menos conocía, y en este momento dudé un poco sobre todo entre si hacer el FIR o dedicarme a la investigación. Y como no lo tenía claro, pues decidí hacer un máster, el máster en investigación farmacológica, y ver pues si me gustaba la ciencia como para dedicarme a hacer el doctorado y enfocar así mi carrera, o por el contrario, pues dar un poco marcha atrás y cambiar y hacer otra cosa. Entonces empecé el máster y me gustó mucho. El principio fue como una extensión de la carrera, pero después las prácticas eran más como lo que hago ahora en el laboratorio, más ciencia aplicada, y estaba muy contenta. Pero tenía la espinita clavada de haber hecho una estancia en el extranjero. Entonces decidí pedir una beca Erasmus Prácticas para hacer el trabajo fin de máster en el extranjero, y me fui a Milton Keynes, que es un pueblo cerca de Londres, a la Open University, al grupo del doctor Nacho Romero. Y ahí es donde tuve mi primer contacto con la ciencia más básica y el trabajo de verdad en el laboratorio, porque en farmacia es verdad que todo lo que estudiábamos era como más aplicado. Entonces, aquí es donde hice el trabajo fin de máster, en el que estudiaba el papel de un microRNA en la adhesión leucocitaria al endotelio cerebral. Utilizamos líneas celulares que imitaban a la barrera hematoencefálica. Lo que hacíamos era transfectar esas células con este microRNA bajo distintas condiciones de inflamación, y les hacíamos pasar con este sistema que os he puesto aquí, he recuperado de mi trabajo, de bombas con jeringas, un flujo de leucocitos marcados con fluorescencia, y veíamos cómo se adherían a esta capa que imitaba la barrera hematoencefálica. Entonces a mí esto pues me pareció fascinante porque era la primera vez que hacía algo así, me gustó muchísimo, y es donde me entró el gusanillo de hacer la tesis doctoral. Bueno, tuve muy buenos resultados que después se publicaron, aunque tengo que decir que se publicaron 4 años después, o sea que tardó bastante en publicarse. Pero cuando acabé el máster, aunque me gustaba mucho la ciencia, seguía teniendo en la cabeza lo de hacer el FIR, porque no me quería desligar de la clínica. Entonces me volví a preguntar qué hacer, y aunque tuve la posibilidad de quedarme allí a hacer el doctorado, decidí volver y preparar el examen FIR y probar suerte, porque si hubiese suspendido o tal, siempre hubiese podido volver atrás e intentar solicitar una beca, pero probé suerte, aprobé, y me especialicé en bioquímica clínica en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Entonces, durante la residencia, para la gente que no lo sepa, haces 4 años en los que vas rotando por distintas partes del laboratorio, por el laboratorio de hormonas, de vitaminas, también de genética, de microbiología.
a mí siempre lo que más me gustaba era pues la genética, la reproducción asistida mucho, y yo creo que era porque también era lo más ligado a lo que yo ya había conocido durante la etapa del máster. Pero es verdad que en el laboratorio clínico también se hace mucha investigación, porque estamos todo el tiempo haciendo estudios que presentamos. Aquí os pongo algunas fotos de los congresos a los que asistíamos. Presentamos estudios, por ejemplo, de comparación de métodos analíticos, validamos nuevas técnicas, hacemos estudios en algunas poblaciones de pacientes. Por ejemplo, recuerdo un estudio en la que cuantificamos vitamina D y vitamina D libre en pacientes con esclerosis múltiple, porque se vio pues, que su deficiencia estaba ligada a estos pacientes. E incluso también, aquí os pongo un artículo que publicamos haciendo una colaboración con el grupo de urología, con el doctor Sáenz Medina, que tenían un modelo murino de nefrolitiasis, y nosotras pues colaborábamos para medir distintos marcadores sanguíneos, cristales en orina, y pues toda esta etapa, aunque era más clínica, también tenía su parte de investigación y me gustaba mucho, eso me gustaba. Entonces, cuando acabé, volví a plantearme si hacer la tesis, porque aunque había terminado, todavía tenía la posibilidad de pedir algunas becas que existen cuando acabas la residencia, las becas por residencia, que de hecho aquí en Biocruces se oferta la beca BBK. Y entonces decidí que una buena idea sería pedir una beca de ese tipo y retomar esa parte más investigadora y hacer la tesis doctoral. Y así fue como buscando, me puse en contacto con el grupo de enfermedades neuromusculares de Biocruces Vizcaya, con Virginia Arechavala, que es la jefa del grupo, y pues me gustó mucho su línea de investigación porque trabajamos en enfermedades raras, que yo también había conocido un poco esa parte cuando trabajaba en reproducción asistida y en genética. Trabajaban con cultivos celulares, que es la parte que yo hice en el máster y que me gustaba mucho. Y por otro lado, como mi base era la farmacia y las terapias, ellos trabajaban en la búsqueda de nuevos fármacos, de fármacos aplicables a estas enfermedades. Entonces, bueno, le propuse a Virginia mi idea de pedir una beca. Ella le pareció bien que entrase en su grupo a trabajar y me contrató para después empezar a pedir becas juntas y ver si conseguía hacer aquí la tesis. Pero después de unos cuantos años de intentos y de más intentos, pues llegué a pedir 5 o 6 y no conseguí beca. Entonces pasaron los años y ella siguió contando conmigo, trabajé mucho. Y bueno, conocí a un montón de gente en este camino, que ahora muchos ya no están, pero al final, el año pasado, conseguí un contrato Río Ortega del Instituto Carlos III, que es este tipo de contrato es por residencia, es el que me permite compaginar el trabajo en el grupo de enfermedades neuromusculares, la parte más de ciencia básica, con el trabajo en el laboratorio clínico, porque ahora algunos días al mes trabajo en el servicio de análisis del Hospital de Basurto. Y entonces así no me desligo del todo de la parte clínica. Tengo como las dos partes que más me gustan. Y nada, solo os quería ya para terminar contar un poquito cuál es mi proyecto en el que me dedico ahora aquí en el grupo de enfermedades neuromusculares. Trabajo en distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad neurodegenerativa crónica que se produce por mutaciones en el gen DMD, que es el gen que codifica para la proteína distrofina. Es una proteína que se encuentra, aquí, que es muy importante para la estructura de la musculatura esquelética, y su falta hace que se produzca una degeneración muscular. Entonces yo en concreto me he centrado en la modulación de una proteína muy similar a la distrofina, que se llama utrofina, y que es una proteína que se ha visto que está aumentada en estos pacientes, en pacientes con DMD, y se piensa que esto es un mecanismo compensatorio a la falta de distrofina, y que sobreexpresando aún más esa proteína, la utrofina, podría esto revertir algunos signos de su enfermedad. De hecho, esto se ha demostrado ya en modelos animales. Y lo que he hecho durante estos años ha sido, pues, por un lado, he trabajado con la técnica CRISPR-Cas9 de edición génica para generar un modelo celular que sobreexprese utrofina en mioblastos de paciente, que estos serían algunos de los resultados que hemos obtenido, pues el corte de la edición génica y la sobreexpresión a nivel de proteína.
Y por otro lado, hemos validado diferentes técnicas como el MioBlot, que es una cuantificación de esta proteína en mioblastos y utilizando microplacas, y también la PCR digital que hacemos en la plataforma de genética utilizando mioblastos de paciente, y la combinación de ambas nos permite hacer screening de compuestos que sobreexpresen neutrofina. Entonces, bueno, todavía no he terminado el proyecto, me queda un año, pero con un poco de suerte para el año que viene podré presentar la tesis. Y bueno, me volveré a preguntar que ahora qué hago, y tendré que decidir un poco mi camino, pero bueno, ya he visto mis compañeras que no pasa nada porque elijas lo que elijas, si sabes, tienes claro lo que te gusta y vas a por ello, pues al final la vida te va poniendo en tu camino y todo irá bien. Así que muchísimas gracias y bueno, gracias por invitarme. Bueno, pues como veis, aunque quizás menos recorrido, pero realmente vemos que también hay mucho que contar, y es verdad que esto que se cuenta en muy poco tiempo pues requiere tomar muchas decisiones a lo largo de nuestra trayectoria. Entonces, ahora no sé, Irache, cómo está, igual si Irache te conectas, no sé si hay alguna pregunta que ha surgido en el chat. Hola, ¿me oís? ¿Me oís? ¿Sí? Sí, hola, ¿me oís? Sí, vale. Pues no, parece que estamos tímidos, súper atentos y no hay preguntas en el chat. No sé si alguien se quiere lanzar con el micro, abrir el micro y lanzar alguna preguntita o algún comentario, compartir algo con los demás. Si no hay ninguna pregunta, yo tuve la oportunidad ayer de hablar un poquito con investigadoras del instituto y tuvimos ahí un mini debate de 5 minutos sobre este tema, y quería compartir con las ponentes y con quien quiera participar. Pues estuvimos hablando un poco de si en algún momento ellas se han visto influenciadas, que por el hecho igual de que a la mujer a veces se nos tacha de inseguras, de que nos cuesta reconocer nuestros méritos, nos hayamos sentido infravaloradas o nosotras mismas o nuestro entorno a la hora de poder optar a puestos de más responsabilidad, y que quizás sea eso que en la carrera científica el número de coordinadoras de grupo, de jefas de grupo, todavía no sea igual que el de los hombres. No sé cómo lo veis, las ponentes o quien quiera participar, adelante, que estamos en familia. Voy a acercar aquí para que se oiga. También podéis hacerlo. Bueno, yo no sé qué dirán mis compañeras. Yo, la verdad, yo no he sentido esa discriminación. Sí he comentado antes que en mi periodo de hacer la tesis doctoral en un instituto tan grande, en aquel entonces, con el Centro Nacional de Biotecnología, la mayoría de las becarias éramos chicas. Siempre además era un tema que decíamos, pues no sé, los chicos preferirán ir a ganar dinero a la industria o de visitadores médicos o algo, ¿sabes? Lo tenían como más claro, y siempre es verdad que la ciencia es un trabajo que no es agradecido, o sea, te tiene que gustar, es vocacional, o sea, no es ni para ganar dinero, no es para tener resultados así, o sea, la mitad de los días cuando estás haciendo la tesis te vas a tu casa con ganas de llorar y dices, o sea, me voy, mañana no vengo, pero al día siguiente te levantas y dices, pues no, me va a salir, o sea, y hasta que no me salga no voy a parar, porque sí, porque tiene que salir, y si no voy a cambiar de estrategia o voy a cambiar de camino. Entonces yo creo que las mujeres en ese aspecto somos como más pacientes, más dedicadas. Quizás los hombres quieren tener resultados más rápidos. Esa es mi forma de verlo. Yo tengo una amiga que bueno, lleva en Nueva York muchos años, y hoy todavía ha trabajado en el Mount Sinai de Nueva York, en el college, en muchos sitios, y ahora ha dejado la ciencia y se va a trabajar a una organización no gubernamental, una ONG, para recaudar fondos. Todo esto que aparece en las películas, recaudan fondos, hacen cosas. Y entonces ella dice que la sensación que tenía en estos sitios, como Mount Sinai, Nueva York,
era ese todavía, o sea que los jefes de grupo y los jefes de servicios del hospital eran hombres y las curritas todavía seguían siendo las mujeres, ¿sabes? Yo aquí no lo vemos, o sea, sí que vemos que todavía hay más jefes de grupo, pero no es tan, no sé, aquí hay un montón de Yo group creo leaders que a mujeres. veces la elección de un jefe o una jefa de grupo no depende del entorno, depende de uno mismo. Tú puedes decidir, me quedo aquí, porque tienes otras prioridades que pones por encima. O sea, yo creo que si no hay más mujeres como jefes de grupo es porque ellas no quieren ser, por razones muy variadas. O sea, habrá gente también que quiera, pero esa no le dejan. Pero igual también es un problema de capacidades. A veces tú quieres ser, pero no puedes. Y otras veces te empujan a serlo, aunque tú no quieras. O sea que hay componentes que no solamente son discriminatorios por sexo, por género, como se diga ahora, sino que también son elecciones personales. De cada uno. Yo nunca me he sentido discriminada, incluso al contrario. Por el hecho de ser mujer, en algún momento me he visto favorecida, precisamente por esos porcentajes que me han, digamos, han equilibrado y me han empujado a hacer algunas cosas que yo igual no me hubiese presentado voluntaria, pero me han obligado a hacerlo y yo, pues por responsabilidad, digamos, cuando estás en un grupo, pues tienes que tirar adelante. Yo, por lo que has dicho, de que a veces las mujeres no es que no puedan, es que no quieren. Yo creo que lo que nos pasa un poco de esto tiene que ver con el ámbito personal, me parece, con la familia. Lo que creo que pasa es que no por el trabajo, sino porque llega un punto a lo mejor en tu vida, pues que tienes hijos, con tu pareja te tienes que poner de acuerdo para ciertas cosas y creo que las que más siempre nos sacrificamos la carrera profesional, anteponemos la familia a la carrera profesional, somos las mujeres casi siempre, y entonces por eso hay muchas más reducciones de jornada en mujeres. Entonces muchas mujeres renuncian a esos puestos porque lleva una gran responsabilidad, mucho tiempo invertido que te quitan igual de la familia, y los hombres, bueno, en general no, hay muchos que seguramente hagan igual, pero por lo que yo veo, yo no soy madre ni nada, pero tengo hermanas que son madres y por lo que veo, la dedicación pues llega a un punto que a la familia tira mucho y entonces es lo que creo que hace que no lleguemos a esos puestos y eso pues tiene que cambiar. Los hombres tienen que implicarse más en la familia y también hacer esas reducciones y esas cosas para que a ti no te perjudique, porque si no entonces pues claro que nos va a perjudicar pues coger la reducción, porque no te van a ver igual en el trabajo. Y yo creo que ahí es donde empieza el problema. Yo es lo que he visto en mi entorno y yo creo que es eso es como cuando sí. empieza la conciliación, es un punto muy importante. Yo creo que al final también hay muchas mujeres que llegan en un momento que quieren un tipo de estabilidad que igual en la ciencia no lo ven cercano y deciden tomar esa decisión en ese momento porque ven que la conciliación en su situación es más complicada o por los motivos que sean y al final deciden... Siempre que se piensa en conciliación, se piensa en la mujer. Claro, es el problema. Entonces, no pasa lo mismo en países escandinavos que van más adelantados, la conciliación se piensa tanto en hombre como en mujer. Y aquí, pues, seguimos estando en una sociedad machista, aceptada por los hombres y por las mujeres. Porque es la mujer, lo que tú has dicho, la mujer es, digamos, la gran sacrificada, siempre. Pero es una opción personal, como tú has dicho, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque cada persona marca un poco sus prioridades y la mujer pues antepone la familia en general y antepone por deseo personal o a veces por conciliación familiar con la pareja. Claro, a veces es deseo y a veces como un poco obligado por la pareja. Entonces eso es lo que teníamos que empezar a cambiar para que podamos, pues eso, llegar a esos puestos. Ajá. Yo, por ejemplo, fui dentro de la Sociedad Española de Diabetes, que es una sociedad nacional, fui la primera presidenta de la sociedad y algunas
aplaudían por qué bien, la primera mujer, y yo digo, bueno, no le doy ninguna importancia, ha coincidido, pero mirándolo un poco hacia atrás es verdad que es un cambio un poco, que siempre han sido hombres presidentes previos y a partir de un momento dado empieza a haber mujeres. O sea que es verdad que es un avance en algunos aspectos. Lo que pasa es que todavía queda mucho recorrido. Sí. Están preguntando en el chat si habéis oído hablar del síndrome de la impostora. No sé si el chat Zona Social quieren intervenir para plantear la pregunta o que no sé si está suficientemente clara. Gracias. Irache, yo si puedo decir algo, soy Virginia Arechavala. Sobre el síndrome del impostor, en realidad es un síndrome que no es específico de las mujeres, lo que pasa es que se da mucho más habitualmente en mujeres que en hombres. Es esa idea de yo estoy aquí por suerte, todo el resto del mundo sabe de todo mucho más que yo, y eso es una cosa que en ciencia pasa muchísimo y que creo que en general a las mujeres nos pasa más. Esa sensación de que no te mereces donde estás o donde estás. Creo que sí, hay algún micro abierto por ahí, ¿no? Estoy mirando esas cosas. Bueno, da igual. Lo oímos bien. Pero lo que os decía es que es verdad que este es un síndrome que no es específico de las mujeres, pero que sí se da más a menudo. Esa sensación de, bueno, yo es que he llegado aquí por carambola y los demás están mucho más preparados que yo. Eso es una cosa que está muy documentado, que pasa más en ciencia y pasa más en mujeres. Quizás porque al final te haces tan experto en un tema en concreto y nadie sabe de todo, que muchas veces te da la impresión de que todo lo que no sabes es mucho más de lo que sabes, ¿no? Y creo que a veces tenemos que poner un poco en valor lo que sí sabemos. No, nadie puede saber de todo y para eso están las colaboraciones y para eso está otra gente a la que le puedes preguntar. Y creo que lo más importante en ciencia es saber de lo que no sabes y saber preguntar. Pero es verdad que el síndrome del impostor es algo que, bueno, que nos pasa a todos. Momentos en los que dices, Dios mío, ¿qué hago yo aquí rodeado de toda esta gente que sabe tanto sobre todo? Y yo que solamente sé sobre esta proteína, ¿no? Y entonces, pues eso creo que es algo que nos pasa mucho y quizás en las mujeres nos pasa un poco más, pero no creo que sea tan específico. Quizás es un poco por la forma de que nos han enseñado a ser un poquito más calladas, un poquito menos, no contar tanto lo que hacemos o quizás a darnos un poco menos bombo. Yo creo que tenemos que aprender a ser más de Bilbao y hacer las cosas un poco de yo este comentario también puede ser porque las mujeres yo creo que somos más perfeccionistas o cuando damos un paso tendemos a tenerlo todo más controlado. Es decir, si en un puesto te piden 100, nosotros tratamos de llegar al 100. Sin embargo, yo creo que el hombre o quizá los hombres dan ese paso más rápido y dicen, bueno, yo tengo el 80 y el 20 ya lo conseguiré. Entonces, el tema del asumir riesgos, yo creo que también, yo creo que se valora excesivamente en algunos casos y yo creo que las mujeres el tema del riesgo también lo valoramos, yo creo que igual más que nuestros compañeros a veces sopesamos tanto pros y contras que te quedas paralizado y no vas adelante. O no arriesgas, dices, bueno, yo me quedo aquí porque aquí estoy cómoda. Y no estoy segura, no doy el paso adelante. Eso es un error porque si no das pasos no avanzas. Y evidentemente te puedes equivocar, pero caminas. Bueno, pues ahí yo creo que sí que tenemos un camino y yo creo que hay un punto de mejora. Ahí tendremos que ir trabajando para que aquí las generaciones vayan reposicionando, ¿no? Y yo creo que también a veces hay un problema del discurso que tenemos de enseñar solamente lo positivo y lo que se ha conseguido y no todo el trabajo que hay y todas las veces que haces cosas que no funcionan. Yo en los últimos años me han pedido algunas veces que vaya a dar charlas sobre mi carrera y al principio no lo hacía, pero últimamente incluyo todos los proyectos que no me han dado y es una lista larguísima. O sea,
Entonces dices, sí, he sacado este proyecto, he sacado este otro proyecto, me han dado tal, conseguí tal, pero todas las que pedí y no me dieron también forman parte de lo que es ese proceso, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que recalcar porque da la impresión como que los que lo han conseguido son gente perfecta, a los que les sale todo a la primera porque son súper preparados y no es así. Hay un montón de trabajo detrás. Muy buena reflexión. Bueno, pues muchas gracias aquí a las participantes. Gracias a todos los que habéis estado conectados y bueno, pues a ver si volvemos a recuperar el formato más presencial que también tiene su encanto. Muchas gracias a todos. Venga, gracias. Y a todas. Gracias.